Seguimos con temas vinculados con la diáspora, con la migración, y me da mucho gusto recibir en cabina a mi compañera Natalia Matamoros, periodista, reportera de Imer Noticias. ¿Cómo estás, Natalia? Buenos días, Alberto. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, en Venezuela se vive una circunstancia extremadamente difícil. Extremadamente difícil. 2 terremotos, uno tras otro, devastaron una parte de ese país. Tú eres venezolana, tú llegas aquí algún tiempo en México. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo lo han pasado? Bueno, ha sido unos días muy difíciles, de verdad. Yo no había experimentado una tragedia similar, porque si bien hace muchos años justamente en La Guaira, que fue otro, o sea, ha sido ya golpeado 2 veces, primero por una vaguada y luego por un terremoto, pues ha sido, yo viví allá cuando estaba en La Guaira, pero no es o sea, siento que la magnitud de este desastre nos rebasó a todos y que esto justamente ocurre en medio de una crisis política, de una crisis social que nos tiene inmersos desde hace ya varios años, ¿no? Y esto como que termina de ser como que la guinda del pastel, ¿no? Sí. Terrible, y además vivirlo desde acá es muy complicado. Sí, bueno, el momento que ocurre este sismo, ocurre, yo estaba justamente haciendo una cobertura para el Imer, yo estaba cubriendo una protesta de las madres buscadoras en medio de lo que es la fiesta futbolera. Y esto fue a las 4:15 de la tarde, 4:30 más o menos, ya me empieza a llegar el mensaje. Mi mamá se encuentra allá, tengo tíos allá, yo la tengo con una cuidadora. Y me dice la cuidadora, mira, acaba de haber un terremoto, pero gracias a Dios estamos bien. Yo digo, pero ¿cómo? O sea, me quedé en shock porque, bueno, Venezuela no es un país ni preparado para eventos de esta naturaleza, y tampoco ocurre con frecuencia como ocurre acá en México. O sea, es normal escuchar la alerta sísmica, ya forma parte y hay un protocolo preventivo, ¿no? Bueno, eso yo dije, ¿cómo que un terremoto? Okay, déjame llamar. Uh-huh. Bueno, ¿cómo están? No, mira, fue una sacudida tremenda. Fueron 2 con un lapso de tiempo de segundos. Bueno, por lo menos mi mamá arrastra los pies. Mi mamá con el segundo sismo la tuvieron que ayudar a bajar las escaleras cargada porque pues fue terrible, ¿no? Entre los nervios y el que no podía, porque justamente la sacudida fue a tal magnitud que era un tema bajar las escaleras, pues, o sea, como que se sentía que se retrocedían y eso. Mi mamá vive en una ciudad que está pegada a Caracas y evidentemente en la región central fue donde más se impactó, lo que es el estado Miranda, distrito capital, que es Caracas, y La Guaira, que fueron uno de los estados que más resintieron la fuerza de estos 2 sismos, ¿no? Ella me dice, mira, esto es terrible, mamá la tenía en una crisis de nervios, uno sin poder hacer más allá de decirte cálmate, o sea, de hecho, ella se tuvo que ir, todavía está allá con la cuidadora tiene una casita de campo en el interior del país, y ella, bueno, se fue para allá, entonces ahorita está con gallinitas, con pollitos, como en otro ambiente, ¿no? Porque de verdad emocionalmente está muy afectada. Mi tío también, enseguida que hablé con ella, hablé con mi tío. Yo tengo un tío allá, también muy cercano, y me dice, no, esto fue terrible. Claro, afortunadamente yo no tuve pérdidas humanas cercanas, y una tía también que vivía en Caracas, en un sector que se llama La Campiña, y ella sí, o sea, su vivienda, el edificio sí resultó afectado, no al extremo de desalojarlo, pero sí tienen que hacer reparaciones de cierta envergadura. Es un sentimiento para nosotros que estamos afuera, porque, bueno, yo no quiero comparar, es incomparable la persona que lo vivió, ¿no? Uh-huh. Que viviste esa experiencia y que, bueno, tuviste pérdidas familiares allí. Pero la diáspora resiente muchísimo esto porque, primero, tienes un sentimiento de culpa.
Desde el mismo momento en que tú migras, porque sientes una sensación de que estás abandonando. Y cuando pasan este tipo de cosas, que no puedes estar allí, que no puedes por lo menos colaborar de manera directa, quisieras hacer tantas cosas, pero desde afuera es un poco limitado, ¿no? Entonces un poco también limitado, bueno, ¿qué he estado haciendo? Bueno, ir a los centros de acopio, en qué puedo ayudar, o en qué documentando y también ayudando y, ¿sabes? Recabando historias de cómo también la diáspora ha perdido familiares y cómo tú tienes que también seguir, como que tragarte todos estos sentimientos, desde el sentimiento de culpa, de impotencia, porque no puedes estar allá, entonces no puedes ayudar como de la manera que tú quieres, la rabia también por justamente esa impotencia de no poder estar allá, el dolor, porque sí tengo amigos cercanos, conocidos que perdieron hasta 5 familiares. Ay. Es un dolor que yo de verdad indescriptible, ¿no? Y ese choque emocional del principio de no creer hasta cuando me empiezan a llegar estas imágenes de cómo quedó La Guaira. La Guaira es un sitio que también, primero tengo los mejores recuerdos de mi infancia de La Guaira y que antes de yo irme también yo estuve en La Guaira, porque La Guaira es un sitio donde te queda media hora de Caracas. Yo hice vida profesional en Caracas, entonces bajabas desde Caracas o de Los Teques en 1 hora y algo, y en media hora ya tú estabas allí. Y tú ver cómo quedó, las calles que tú recorriste, los sitios que tú visitaste, prácticamente pues el nivel de devastación no tiene, o sea, yo no sé cuántos años se tardarán haciendo una reconstrucción, pero eso de verdad es terrible ver las imágenes de por lo menos los hoteles donde tú te quedaste, las casas vacacionales donde tú te quedaste, los restaurantes, el dolor de la gente que perdió todo, porque bueno, también, o sea, las pérdidas humanas terribles. Y también las pérdidas materiales, porque tú dices, bueno, lo material se recupera, pero con esta crisis, ¿cuánto me va a costar a mí recuperarlo? Lo podré recuperar, además que también es la construcción de un hogar donde tú le invertiste. O sea, una casa no es solamente las 4 paredes que tú compraste, que tú adquiriste como bien material, como un patrimonio. Es el hogar donde tú te reunías con tu familia, donde te reunías a ver una película, donde eran encuentros familiares, donde tú te reunías a ver un juego, y justamente esta tragedia pasa, o sea, por eso hay tantas víctimas en un día feriado. Claro. Se estaba celebrando la batalla de Carabobo, que era una batalla previa al proceso independentista, que luego el 5 de julio pues es el día de la independencia ya, que marcó esa, y que justamente pues había mucha gente en casas vacacionales, hay mucha gente que ni siquiera vivía en La Guaira y que estaba allí. De visita, pasándose unos días. Sí, es una situación terrible en la que tú nos cuentas, Natalia Matamoros, sí. Que no hay comparación. En México pues hemos enfrentado tragedias también similares, pero cada una tiene sus características y vivirlo a la distancia es todavía más fuerte. Tú has conversado con otras personas de Venezuela que viven aquí y que han enfrentado de una manera, entiendo, también parecida a la tuya. Sí, y terrible, porque sí han perdido familiares directos. Entonces imagínate, por lo menos, de hecho se hizo un trabajo para acá, sobre todo estos efectos emocionales de la diáspora, ¿no? Y por ejemplo, uno de los casos más emblemáticos, el caso de José Luis Machado. El caso de José Luis Machado es un caso terrible porque perdió, o sea, a los 12 días, porque bueno, también fue una agonía desde el mismo momento en que él le informan que sus hermanos, o sea, su hermana con su cuñado y su sobrino estaban pasándose unas vacaciones allí.
y que eran días de incertidumbre porque al principio, bueno, no se podía comunicar con ella, terrible. Luego pasó de con estos días y viendo estas noticias, entonces eso, la sobreexposición a las redes sociales, claro, que viendo las imágenes, viendo cómo quedó el edificio donde ella estaba pasando las vacaciones, le informaron, pudieron conseguir ubicar el carro para constatar que realmente ella estaba allí. Le avisaron, mira, está el carro, reconocieron el carro. Un familiar de él se tuvo que ir bajar a La Guaira justamente para esas labores. En el edificio donde estaban ellos bajo los escombros no habían rescatistas. Habían pasado días y no había los mismos vecinos con sus manos, con las herramientas que tenían, martillos, picos de palas, herramientas rudimentarias que a lo mejor no son las que necesitas para hacer un rescate de esa magnitud, pues ellos mismos y con sus propias manos tratando de quitar las placas de concreto para llegar a donde estaban ellos. No fue sino hasta el día 12 que los ubicaron. Evidentemente, bueno, ya es difícil recuperar los cuerpos con vida, pues. Claro. Los 3 murieron. Entonces, imagínate el dolor de no estar allá, haber acompañado por lo menos esas labores de rescate, que también devienen en culpa. Y que también, por ejemplo, él me cuenta que el abrir también tu negocio. ¿Con qué ánimos tú abres? Porque aquí tienes una vida. Eso también es lo que pasa con la diáspora. Acá el trabajo no se detiene. Claro. Acá tienes que seguir adelante. Estés triste, estés mal, estés como estés, porque bueno, así está la dinámica, tú tienes que producir. Tú estás en un país extraño que bueno, chévere, te recibió, abriste las puertas, pero tienes que trabajar. Él aquí tiene un restaurante donde él tiene que dar la cara, porque ese es su sustento. Entonces, en medio de este dolor, de este luto, de no poder estar allá, de no haber estado allá con ella en esos momentos, él me dice, yo me imagino siempre cómo eran estos últimos momentos. Es algo como que me viene a la mente, cómo fueron los últimos momentos de ella. Y ese dolor que él tiene de cómo sería eso, cómo serían esos últimos minutos, cómo sería el desespero de ella, son cosas que a él lo atormentan. Y que obviamente todas estas personas van a necesitar un acompañamiento psicológico, psicoterapéutico, porque es necesario para drenar. Estas personas que también han contenido el dolor. Otro de los testimonios que recabé fue el de una paisana también que vive en Guadalajara, que me llamó mucho la atención su historia, porque primero el duelo de ella vivió, antes de emigrar acá, ella vivió en La Guaira, y ver cómo quedó el edificio donde ella vivió por muchos años, donde viví, ¿cómo te digo? ¿Sí? Donde compartiste un hogar, en la escuela donde llevabas a tus hijos. Todo esto, donde llevabas a tus hijos, el supermercado donde tú hacías tus compras, todo. Vecinos que están desaparecidos, vecinos de toda la vida que no emigraron y que se quedaron allí y que están en desaparecidos, la angustia. Y que también, por ejemplo, su comadre quedó damnificada, la impotencia que ella vivió de no poder, mira, vente para acá, quédate aquí. Te ofrezco mi hogar, que ella me hubiese dicho, bueno, si yo hubiese estado allá y si a mí no me hubiese pasado nada, pues le digo, vente para mi casa. Pero no lo pudo hacer. Pero no lo puedes hacer. Entonces, esos sentimientos que experimenta la diáspora, que son unos sentimientos emocionales terribles, pues tienes que canalizarlos. Entonces, y que son un ejemplo de cómo, además que también me contó que además de eso, su tío le dio un infarto. O sea, murió, justamente salvó su vida, logró escapar, pero del impacto emocional, del susto, le dio un infarto. Pues sumamente difíciles los testimonios que has recabado, y por eso te hemos invitado, además de conversar, para que la audiencia de Imer Noticias pues tenga muy claro de viva voz, en primera mano, la dimensión de la tragedia, para que nos ayudes a entender un poquito esta pieza que has preparado sobre la diáspora, cómo se enfrenta este otro desafío.
despedirse desde la distancia y sobrevivir. ¿Si te parece, Natalia? Así es, y bueno, este trabajo también pretende ser también un trabajo que instruya, ¿no? Que sea también como una guía, cómo manejar también, porque se habló con especialistas que han montado acá una red que se llama, que por ejemplo a quienes son de la diáspora, que están escuchando en este momento este programa, les invito a que consulten en el Instagram la organización Praxis, la red Praxis, que es una red que está ahorita brindando de manera gratuita primeros auxilios psicológicos para los que estamos acá afuera, sin ningún costo. Empezó con 100 especialistas en salud mental, entre tanatólogos, psiquiatras, psicólogos, y ya van por más de 700 que han donado sus horarios de diferentes partes del país. Hay especialistas mexicanos, españoles, venezolanos, salvadoreños, colombianos, que han donado sus horarios para justamente atenderla, porque es un tema que amerita atención para poder seguir adelante y para poder sobrellevar el duelo. Y por eso es importante esta pieza que le invito a escuchar a continuación. Natalia Matamoros, muchas gracias por tu testimonio. Muchas gracias, Alberto, por la invitación. Vamos a ello. La distancia nunca había parecido tan larga. Desde México, cientos de venezolanos viven con el teléfono en la mano, atentos a una llamada, un mensaje o cualquier noticia que rompa el silencio dejado por los terremotos que sacudieron a Venezuela. Mientras el tiempo avanza, el duelo también hace su trabajo. José Luis Machado es uno de ellos. Durante 12 días esperó noticias de su hermana Carmen Machado, su sobrino Kevin González y su cuñado Edul Silso, quienes quedaron atrapados tras el colapso de un edificio en La Guaira. Finalmente la noticia llegó. Los tres fueron localizados sin vida entre los escombros. La incertidumbre terminó, pero dio paso a un duelo que ahora enfrenta a miles de kilómetros de su familia. Desde entonces, dormir se volvió casi imposible. Los días transcurren entre llamadas, actualizaciones en redes sociales y el dolor de saber que no podrá despedirse de sus seres queridos. La impotencia de no poder estar allá pesa tanto como la propia pérdida. Esta situación es indescriptible. La verdad que no se la deseo a nadie porque son muchas emociones juntas. Es tristeza, es dolor, es angustia, es rabia, es frustración. Es una mezcla de muchas emociones que tú a veces no se te escapa de las manos. A veces no quieres hablar con nadie. A veces hay gente que hace comentarios que te hieren y no lo hacen por maldad, no lo hacen sino por ejemplo, que están ahí, amor, se murieron. Entonces tú te llenas de frustración, de rabia. Aún con el corazón puesto en Venezuela, cada mañana abre las puertas de su restaurante. El negocio que sostiene a su familia en México. Atiende clientes, sirve platillos y procura continuar con la rutina, aunque reconoce que su mente permanece a miles de kilómetros de distancia. En los momentos de mayor ansiedad, busca refugio en libros de autoayuda o ver algún programa. Intenta encontrar herramientas para contener el miedo, la impotencia y la rabia que lo acompañan desde hace días, pero admite que no es sencillo. Me he refugiado en mi cama, a veces me siento a escuchar otras cosas, escuchar un podcast, escuchar una novela, porque la mente te comienza como a tener revoluciones, a pensar tantas cosas y a conectar tantas cosas que a veces te puedes volver loco. En Guadalajara, Valesa Ruiz enfrenta otra forma de la misma tragedia. Su comadre perdió su hogar y quedó damnificada por los terremotos. Su primo logró salir con vida de un edificio durante el sismo, pero el impacto fue tan fuerte que poco después sufrió un infarto y falleció. Desde la distancia, Valesa no ha encontrado la manera de procesar el dolor. Quisiera estar en Venezuela para despedir a su primo y abrazar a su familia. También anhela traer a su comadre a México y abrirle las puertas de su casa para ayudarla a empezar de nuevo. La angustia terminó por reflejarse en su cuerpo. Las noches sin dormir se volvieron frecuentes y la ansiedad alcanzó tal intensidad que tuvo que acudir al hospital para recibir atención médica. Podía concentrarme para nada en el trabajo, no tenía ganas de comer, porque lo que quería era saber y ver las noticias, porque pues a uno estando lejos lo que le queda es ver noticias. Y entonces cada vez que veía las noticias pues era peor, porque
que si necesitaban ayuda, que no iba nadie, ya después que no dejaban bajar a nadie, o sea, era demasiado porque ya mi cuerpo sentía que iba a estallar y pues fue tanto que la presión arterial me subió a 214. Al ver las imágenes de Venezuela, Vanessa reconoció el edificio donde vivía antes de emigrar y la escuela a la que durante años llevó a sus hijos. Ambos inmuebles quedaron reducidos a escombros. Contemplar esos lugares que formaban parte de su vida cotidiana y de sus recuerdos familiares le hizo sentir que una parte de su historia también se había derrumbado. El ver en la zona donde uno vivió tantas cosas bonitas, mis hijos crecieron, da melancolía, da dolor, da tristeza, da impotencia, da también uno dice, menos mal que uno no estaba allá. O sea, es que son muchos sentimientos que pasan por la mente de uno, pero sí uno se queda pegado en las noticias para saber porque hay mucha gente que uno conocía de la zona. A unos kilómetros de Valesa, en la Ciudad de México, Livia Peñalosa también libra una batalla emocional. Es psicóloga y conoce las herramientas para acompañar el sufrimiento de otras personas. Sin embargo, esta vez la tragedia también atravesó su propia historia. Tiene familiares desaparecidos tras los terremotos y, como miles de venezolanos en la diáspora, ha tenido que enfrentar el miedo, la incertidumbre y la espera. Reconoce que los psicólogos también sienten, lloran y se angustian. Ninguna formación profesional inmuniza frente al dolor cuando la tragedia alcanza a la propia familia. Aún así, decidió transformar esa experiencia en una forma de ayudar. Junto con otros especialistas, impulsó la red Praxis vía WhatsApp, una iniciativa que brinda acompañamiento psicológico gratuito tanto a venezolanos que permanecen en su país como a quienes viven en la diáspora y enfrentan ansiedad, duelo, incertidumbre o estrés a causa de la emergencia. Inicialmente como de 20 profesionales del área de la salud mental, al día siguiente eran 100 y actualmente somos más de 700 psicólogos dando soporte a personas venezolanas, no solamente en Venezuela, sino en varias partes del mundo, ¿no? También a esta red se han sumado colegas mexicanos, colegas ecuatorianos, colegas colombianos, colegas españoles. O sea, realmente ha sido interesantísimo ver cómo la gente se suma y te dicen aquí estoy presente y aquí estoy para ti, para ayudarte. Desde que comenzaron los terremotos, la demanda de atención ha sido abrumadora. Para Livia, entre los casos más frecuentes aparecen personas con crisis somáticas, ataques de pánico, ansiedad, depresión, sentimiento de culpa y la reactivación de procesos de duelo que permanecían sin resolver y que la tragedia volvió a abrir. Niñas y niños también han resentido la angustia de sus familiares a través de ataques de pánico. Ante este panorama, Livia recomienda limitar la sobreexposición a imágenes y videos del desastre, establecer momentos específicos del día para consultar información proveniente de fuentes confiables y mantener contacto frecuente con familiares y conformar redes de apoyo. Deben seguir en acompañamiento y recomiendo el acompañamiento terapéutico, o sea, es necesarísimo. No se queden, las emociones no se guardan, las emociones no se inhiben, las emociones no se reprimen. Si usted quiere llorar, llore, si usted quiere correr, trote, si usted quiere gritar, grite. Sin embargo, va a necesitar un acompañamiento terapéutico. Una de las cosas más importantes que tenemos, gracias a Dios, ahorita hay mucha información sobre la salud mental. Y si tú no estás bien emocionalmente, ¿cómo puedes transmitirle fortaleza y acompañamiento a tus familiares que están en Venezuela, ¿no? Mientras José Luis intenta aprender a vivir con la pérdida de sus seres queridos y Vanessa enfrenta un duelo que también se vive a la distancia, ambos recuerdan que los terremotos no solo derriban edificios, también dejan heridas invisibles que tardan mucho más en sanar. Reconstruir la vida de miles de familias implicará levantar ciudades, pero también cuidar la salud mental de quienes sobrevivieron y de quienes, lejos de casa, siguen intentando encontrar la manera de seguir adelante. Para Imer Noticias, Natalia Matamoros. Es el reportaje que nos ha preparado nuestra compañera Natalia Matamoros sobre estas triples, cuádruples dificultades que representa el sobrevivir a una tragedia como la que sucede en Venezuela.
lejos de la tierra, ante la impotencia de no poder ayudar, de estar con el ánimo por los suelos y sin embargo, como nos decía nuestra compañera Natalia Matamoros, también con la obligación de plantar cara a la vida y salir adelante día a día. Es parte pues de este trabajo especial de nuestra compañera Natalia Matamoros.